Yo creo que todo hubiera sido muy diferente si en vez de echarle la culpa a otros, el ser humano hubiese asumido la responsabilidad de sus acciones. Pero eso no fue lo que sucedió. En Génesis 3 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y entonces en el versículo 6 dice: la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Se parece a muchas viejas que yo conozco, ¿no? Las encarreta un tipo por ahí con sus encantos, con su labia, y le creen. Quedan convencidas. Estas pobres mujeres ven que el tipo es divino. Y, como dice aquí, su fruto parecía delicioso. Yo no sé qué le ven las niñas a los hombres de deliciosos, porque para mí son guácales. Pero algunas niñas piensan: ay, ese tipo es delicioso. Y además, dice, quiso la sabiduría que supuestamente le daría. Así que Eva tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Luego en el versículo 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron entre los árboles. Y el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste. Y ahí se inicia este problema. En lugar de nosotros asumir la responsabilidad por nuestras acciones, le echamos la culpa a otros. A la mujer, en este caso, le echa la culpa hasta a Dios. Y entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿y tú qué has hecho? ¿Y ella a quién le echó la culpa? A la serpiente. No, pues la serpiente me engañó. Ninguno asumió su responsabilidad sobre el pecado. Pues aquí, en esta historia, encontramos algo bien interesante, y es la manera diferente en la cual el hombre y la mujer enfrentan el pecado. En el caso del hombre, es tentado a hacer lo que quería hacer. Recuerden que la mujer le dio simplemente la fruta y se la comió de una. ¿Por qué? Porque él ya había tomado la decisión de pecar. Lo único que necesitaba era el visto bueno de su esposa. Pero en el caso de la mujer es engañada. El hombre es tentado, la mujer es engañada. Pablo dijo en 1 Timoteo 2:14: ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue
la engañada, y la consecuencia fue el pecado. Las mujeres son más sensibles a la dimensión espiritual que los hombres, y eso es bueno. Pero también el enemigo se aprovecha de esa sensibilidad para engañarla. Por eso Dios estableció que en la iglesia la mujer tiene que estar bajo la cobertura de un hombre. Lo mismo sucede en nuestra vida diaria. El hombre protege a la mujer del engaño. En Números capítulo 30, el Señor dijo lo siguiente: si una mujer joven, o sea, le está hablando a las solteras, hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, si una mujer se mete en un negocio por allí o se compromete para casarse con un tipo mientras todavía vive en la casa de su papá, y su papá se entera y no se opone, entonces ella tiene que cumplir con su compromiso. Sin embargo, si su papá el día que se entera se niega a darle permiso, dice que ella no está obligada a cumplir con su voto, con su promesa o con su negocio. Esto fue lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, para proteger a la mujer. El versículo 10 dice: ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo. Cuando ella se compromete, cuando ella firma un negocio, cuando alguien trata de tumbarla, si su marido se entera y no se opone, ella tiene que cumplir su palabra. Pero si se opone, ella no está obligada a cumplir con su compromiso. Esto me muestra cómo Dios protege a la mujer de su engaño, poniendo al lado de ella a un hombre, su papá, su esposo o su hermano. Pero la mujer tiene que reconocer que esa tendencia está en ella y tiene que voluntariamente permitir que ese hombre la proteja. Pero al otro lado encontramos a los hombres. Los hombres, la tendencia del hombre es a ser tentado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14: la tentación viene de nuestros propios deseos, un deseo en nuestro interior que alimentamos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, un hombre no peca por culpa de una mujer bandida, porque hay esposas que defienden al marido. Uy, es que se le atravesó esa bandida y se tiró mi matrimonio. No, el bandido es su marido. Tampoco pecan porque, como dicen algunas mujeres, oye, es que le están haciendo brujería a mi marido. Ninguna brujería. Lo que pasa es que su marido se está acostando con la bruja. ¿Por qué? Porque la brujería no tiene efecto sobre nosotros, sobre nadie, a menos que haya una puerta abierta. Y esa puerta abierta se llama el pecado sexual. Cuando un hombre peca, lo hace voluntariamente. El hombre cede a la tentación. Y cede a la tentación porque lleva años o meses alimentando ese deseo. Por esa razón, para que un hombre no caiga en tentación, tiene que ser un hombre de convicciones firmes, un hombre de pacto, un hombre de palabra. En la Biblia encontramos unos casos así. Daniel, dice Daniel 1:8, propuso en su corazón no contaminarse con las costumbres del mundo. Nosotros también tenemos que proponernos hacer lo mismo, a no contaminarnos. David dice en el Salmo 101, versículo 3, se negó a mirar cualquier cosa vil o vulgar.
Eso quiere decir que cuando vemos televisión o una película y sale algo vil o vulgar, no lo vemos, tapamos el televisor o tapamos los ojos. Hoy ya uno no puede encontrar películas buenas. Todo es tan bajo, tan vulgar, tan de mal gusto. Job, dice en el capítulo 31, versículo 3, hizo un pacto con sus ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Y David decidió que las palabras de su boca y los pensamientos de su corazón iban a ser agradables ante Dios. Esto es lo que un hombre tiene que hacer para no pecar: hacer compromisos, pactos y cumplir con lo que él dice. Antes de conocer a mi esposa, yo pude acostarme con una niña. Ahí estaba en toda su gloria. Y yo soy hombre. Yo vi esa papaya puesta. Pero ¿por qué no lo hice? Porque había tomado la decisión de llegar virgen al matrimonio. Y son esas decisiones en mi vida las que me han hecho la clase de hombre que soy. Entonces la mujer tiene que ser protegida. El hombre tiene que tomar decisiones. Pero volviendo al punto inicial, Adán y Eva, en lugar de asumir sus responsabilidades sobre sus acciones y reconocer su pecado, lo que hicieron fue buscar a alguien a quien echarle la culpa. Adán se la echó a Dios y a la esposa, y Eva se la echó al diablo. Lo único que ellos tenían que decir, o lo único que tenían que responder, era lo siguiente. En el caso de Adán, él debería haberle dicho a Dios: te desobedecí, comí el fruto del árbol prohibido. En el caso de Eva, su oración debería haber sido la siguiente: me dejé engañar, me dejé convencer por la carreta del enemigo. Vi que el árbol era hermoso, perdí demasiado tiempo viendo el árbol y deseando su fruta deliciosa. Quise lo que aparentemente me iba a dar: poder y sabiduría. Yo creo que el arma espiritual más poderosa para derrotar al enemigo es la confesión de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Satanás es oscuridad. Satanás habita en medio de las tinieblas. Él habita en lo oscuro, en la mentira. Que nadie se entere. Ahí es donde habita el enemigo. Por otro lado, Dios es luz, y Él habita en la luz. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, lo estamos sacando del lugar de oscuridad y lo estamos llevando al lugar de la luz. Al hacer esto, estamos desenmascarando al enemigo. Le estamos quitando todo poder o todo derecho que él tiene sobre nosotros. Por eso, cuando prendemos la luz, el diablo, que es la oscuridad, se tiene que ir. Y esa luz es la confesión del pecado. En su oración de arrepentimiento, en el Salmo 32, David le dijo lo siguiente a Dios: mientras me negué a confesar mi pecado, mientras permanecí en ese lugar de oscuridad, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. De día y de noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Hasta que finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, y toda mi culpa desapareció. Pero en lugar de esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En primer lugar, justificarnos. Explicar por qué pecamos.
o tratar de buscar disculpas. Ahora, una cosa es defendernos de una acusación falsa y otra, justificar la razón por la cual hicimos algo indebido. Pero yo he aprendido que ninguno de los dos funciona. No sirve ni defenderme ni justificarme. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer cuando alguien nos acusa de algo o cuando alguien nos confronta es simplemente darle las gracias y luego callar y analizar la reacción que esas palabras están produciendo en nuestro interior. Si nos da unas ganas de pelear o de justificarnos, eso quiere decir que hay un asunto no resuelto en nuestra vida. Pero si no hay ningún tipo de reacción, eso significa que todo está bien. Pues yo antes, cuando alguien me criticaba o me acusaba de algo, eso generaba en mí una reacción de rabia, unas ganas de tratar de explicar lo que yo realmente había dicho o había hecho. Hasta que entendí que mi aguijón en la carne, o esas personas que sacaban lo peor que había en mí, eran personas que Dios estaba usando para mostrar cosas en mí que todavía tenían que ser solucionadas. Dice Proverbios 27:17, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. En segundo lugar, lo que hacemos en lugar de reconocer nuestro pecado es echarle la culpa a otros. ¿Saben ustedes que muchas de nuestras reacciones en contra de las personas cercanas, esposo, esposa o hijos, son realmente reacciones en contra de personas de nuestro pasado? Cosas que pasaron hace 20, 30 años. Con mi papá, con mi mamá, o con la mujer con la cual se fue mi papá. Tiene que ver con los chichones y las heridas que están en nuestro interior, que nos llevan a reaccionar sin pensar. Reaccionamos porque está en nuestro subconsciente. Por eso, si antes de hablar hacemos una pausa y tomamos unos minutos para analizar esas reacciones internas, vamos a poder encontrar la raíz de esa herida emocional y vamos a poder sanarla. Víctor Frank dijo, entre un estímulo y una respuesta siempre hay un espacio. Eso quiere decir entre una acusación, entre una crítica, entre un juicio, entre cualquier cosa que alguien levanta en contra mía y mi reacción ante eso, siempre hay un espacio. Y lo que nosotros hacemos en ese espacio determina si vamos a ser realmente libres. Por eso, antes de reaccionar, tomemos una pausa. En Proverbios dice, es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Cuando el vecino, cuando alguien viene a acusarlo o a confrontarlo, es necio denigrar. Lo que debemos hacer es callar, hacer una pausa. También le echamos la culpa al diablo. Y obviamente Satanás está detrás de todo lo malo o de todos nuestros pecados. Pero nosotros somos libres, no somos esclavos del diablo. Ninguno aquí puede decir, el diablo me hizo pecar. No, yo tengo la libertad de no caer. Eva, en lugar de echarle la culpa a Satanás, lo que ella debería haber hecho era reconocer sus errores. Sí, dejé que el enemigo me engañara. Pasé demasiado tiempo hablando con ese tipo. Me quedé mirando lo prohibido.
es que se veía tan provocativo. Me puse a imaginar todo lo que me iba a ofrecer: la fama, el poder, los viajes, la envidia de mis amigas. Y por eso pequé. Eso era lo que ella tenía que hacer. Le echamos la culpa a otras personas, le echamos la culpa al diablo, pero lo más absurdo es que a veces le echamos la culpa a Dios. Es que la mujer que tú me diste, tuve que robar porque como Dios me mandó al mundo pobre. No, pues que la embarré sexualmente porque, es que Dios hizo a esa niña tan provocativa. O sea, hasta en eso le echan la culpa a Dios. Es que Dios me hizo gay. Dios no respondió mi oración. Por eso tuve que tomar el asunto en mis manos y tuve que ir a matar a esa persona. Pero sí ve lo absurdo que a veces somos nosotros, echándole la culpa a Dios. La otra tendencia, la tercera tendencia que está en nosotros, que impide que nosotros reconozcamos nuestro pecado, es el juicio. Nuestro pecado o nuestro fracaso es la consecuencia inevitable de nuestros juicios. Y quiero que pensemos durante unos minutos en esta frase, porque el día en el cual yo conocí esta ley espiritual, tuve temor de Dios y de su palabra. Temor en el buen sentido de la palabra. Y a partir de ese día yo me propuse nunca más volver a juzgar. Reconozco que no siempre he cumplido con ese propósito, pero por eso he sido testigo de que muchos de mis fracasos y de mis pecados fueron causados por los juicios que yo levanté en contra de otros hace muchos años. Nuestro pecado, o mi pecado, o mi fracaso, es la consecuencia inevitable de mis juicios del pasado. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, versículo 1: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Hoy comparto esto porque me di cuenta que este es un principio que muchos cristianos ignoran. Y por eso el gran pecado de los cristianos es el juicio. Entonces, con respecto al juicio, en primer lugar, se nos permite observar, pero no juzgar. Podemos observar lo que una persona hace, pero no se nos permite saber por qué lo hace. ¿Cuál es la intención detrás de su acción? No lo podemos ni saber ni tampoco suponer, porque este es un conocimiento reservado solo para Dios. Lo quiero mostrar, Romanos 2:16. Se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Quién es el único que puede juzgar la vida de cada persona, la vida secreta? Dios. Cuando nosotros tratamos de juzgar o tratamos de averiguar la intención detrás de una acción, estamos tomando el lugar que le corresponde a Dios. Estamos usurpando el trono de Dios. Dice 1 Corintios 4:5: así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que Jesús regrese,
pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Y entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Es Dios el que va a sacar a la luz. Es Dios el único que conoce las intenciones ocultas del corazón de las personas, no a nosotros. Y esto fue lo que Satanás le estaba proponiendo a Eva con la fruta prohibida. Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ese conocimiento no es el conocimiento de Dios, sino que es la percepción humana de lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestro conocimiento acerca de lo bueno y lo que es malo con respecto al conocimiento de Dios o la perspectiva de Dios es totalmente diferente. Porque los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso no podemos ser tan atrevidos y tratar de tomar el lugar de Dios y juzgar a las personas. En segundo lugar, cuando juzgamos, salimos de la gracia. Cuando juzgamos, cavamos nuestra propia tumba. Jesús dijo en Mateo 7:2, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Con qué criterio juzgamos nosotros a otros? ¿El criterio de la gracia? Es decir, no veo, no me doy cuenta de nada. ¿O el criterio de la justicia, donde señalamos? Dice Gálatas 5:4, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, por guardar la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Estoy seguro que ninguno de nosotros quiere ser justificado por la ley, porque nadie puede cumplir con todos los requisitos de la ley. Pero cuando nosotros juzgamos, estamos exigiendo que otros hagan lo que Dios no nos ha exigido a nosotros. Y Jesús dice que cuando hacemos eso, salimos de la gracia, cavamos nuestra propia tumba. En tercer lugar, el ladrón juzga por su condición. Ahora, yo sé que este es un dicho del mundo, pero ¿sabían que este es un dicho bíblico? Porque esta es la ley espiritual del juicio. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Viene Pablo hablando desde el capítulo 1 de una porquería de tipos, de unos pecados terribles. No, y uno está leyendo el capítulo 1 y uy, está odiando a esa gente, cuando de repente Pablo dice, tal vez crees que puedes condenar a esos tipos, pero ¿sabías que tu maldad es igual que la de ellos? Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son unos perversos y que merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Ahora, yo sé que muchos dirán, yo no practico eso, pero es que el pecado está en nosotros. Y el ladrón juzga por lo que está en él. Jesús dijo en Mateo 12:34, lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Por eso una persona buena no juzga. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Una persona mala juzga, porque
de la abundancia del corazón habla la boca. Pues en una ocasión una mujer de esas que les gusta mirar por su ventana a las vecinas, se quedó mirando a la vecina del frente y se dio cuenta que todos los días a las 7 de la mañana su marido se iba a trabajar. Pero 15 minutos después llegaba un tipo y se quedaba allí 30 minutos haciendo quién sabe qué. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes que estaría haciendo el tipo con la señora? ¿Recuerdan de la abundancia? Perdón, el ladrón juzga por su condición. Pues esta mujer con un corazón tan cochino se imaginó lo peor de lo peor. 30 minutos y mire, y sale todo bañadito. Pero quedó avergonzada cuando se enteró lo que realmente sucedía. Ese que entraba a las 7:15 era el hermano de la niña. Todos los días él tenía que ir a su oficina, pero tenía que coger 2 trenes. Y la conexión entre un tren y el otro duraba 30 minutos. Por eso, en lugar de él esperar en la estación, él tomó la decisión de ir y tomar un café y hablar todos los días con su hermana. Pero eso no fue lo que la mente o el corazón de la vecina la llevaron a pensar y quizás a una proclamar. Es interesante, pero en Mateo 7, versículo 3, después de que Jesús nos dice que no debemos juzgar, nos dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Y esa pregunta nos lo hace el Señor. ¿Verdad? A nosotros, ¿qué nos importa lo que hacen otros? O sea, ¿por qué nos obsesionamos tanto con la astilla que está en el ojo de los demás? Y sigue diciendo Jesús: cuando tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo puedes decirle a tu amigo: hey, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando ni siquiera puedes ver más allá del tronco que está en tu ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que nuestro juicio revela lo que realmente está en nuestro corazón. Y no solo eso, cuando juzgamos, todos se dan cuenta de lo picho que somos. Eso no se usa en Costa Rica. En cuarto lugar, el juicio es como un boomerang. Para los que no saben qué es un boomerang, es un invento de los aborígenes australianos. Lo hacen con madera de eucalipto. Es impresionante. Lo tiran y se les devuelve sin ellos ni siquiera moverse. ¡Pah! Y eso es lo que sucede con el juicio. Cada vez que nosotros juzgamos a una persona, estamos lanzando algo que con el tiempo se nos va a devolver. Por eso nuestro pecado o nuestro fracaso es la consecuencia inevitable de nuestros juicios. La niña que juzga la forma en la cual una mamá está criando a sus hijos 20 años después va a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de niña lanzó el boomerang y se le va a devolver. Lo mismo sucede con el joven que toda su vida juzgó a su papá. Es que mi papá es un borracho, es que mi papá todo el tiempo está enfermo, papá es un perezoso. 20 años después, si ese hombre no se arrepiente de sus juicios, él va a hacer exactamente lo mismo. Es una ley espiritual, es inevitable. Los papás que juzgan a los hijos de otros
convierten a sus hijos en el motivo de juicio de toda la iglesia. ¿Para qué hacerlo? Hace muchos años, cuando empezamos esta iglesia, recuerdo que me invitaron a un matrimonio de unos amigos. Ellos asistían a otra iglesia y era una de las iglesias más grandes en Bogotá, así que yo fui. Pero no los casó el pastor y yo lo juzgué. Y hoy yo no asisto a ningún matrimonio en esta iglesia. ¿Por qué? Porque hace 20 años yo lancé el boomerang del juicio, porque lo veía desde mi perspectiva. Yo no me imaginé que íbamos a tener más de 100 matrimonios por año. Y al comienzo, debido a ese juicio, yo me sentía obligado a casar a todos. Y estaba jueves, viernes, sábado, todo el tiempo casando. Hasta que finalmente dije, no puedo. Y me arrepentí de este juicio. Pero es interesante porque esto es lo que Romanos 12:1 dice: eres inexcusable tú que juzgas, porque en eso que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Por eso nunca digas, de esa agua no beberé, porque lo que decimos se nos devuelve como un boomerang. Finalmente, yo sé que algunos dirán que la Biblia dice que debemos juzgar con justicia. Y es cierto. En Juan 7:24 Jesús dijo: no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Pero aquí el Señor no nos está dando el mandato ni sugiriendo que juzguemos, no. Jesús aquí está confrontando una partida de criticones, personas que lo único que hacían era juzgar. Y no está aprobando su pecado, sino le está diciendo: hey, si van a juzgar, no lo hagan por las apariencias, que su juicio sea con justicia. Pero la Biblia hay que leerla en su totalidad. Y claramente les he mostrado que el Señor nos dice que no juzgamos, que no juzguemos. Señor, hoy te pedimos perdón, porque en lugar de asumir nuestra responsabilidad ante el pecado, nos hemos justificado, le hemos echado la culpa a otros o hemos juzgado. Y hoy tomamos la decisión, Señor, de reconocer nuestro pecado, de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Yo quiero que usted ahí piense en su pecado. Quizás usted no ha logrado la victoria porque su confesión no fue la correcta. Usted le echó la culpa a Dios, a su mujer, al clima, a la iglesia, a quién sabe quién. Pero ¿cuál va a ser hoy su oración? Señor, hoy te pido perdón, porque yo decidí pecar, porque durante muchos años alimenté este deseo de pecar, y cuando tuve el papayazo lo hice. Perdóname, Señor, porque me dejé engañar. No busqué la protección de mi esposo, de mi papá. Me dejé engañar, me dejé engatusar. Me pintó pajaritos en el aire. Me prometió el mar y las estrellas. Perdóname, Señor, porque pequé. Y durante mucho tiempo he guardado mi pecado en la oscuridad. Hoy decido sacarlo a la luz y pedir que tú me ayudes, Señor, y recibir de parte tuya el perdón. Soy perdonado porque fuiste maltratado. Soy aceptado por tu amor, y ahora vivo estoy, tu espíritu vive en mí, porque fuiste a la cruz, Jesús. Quiero
invitarles a que se pongan de pie y lo cantamos una vez más. Soy perdonado. Soy perdonado porque fuiste maltratado. Soy aceptado por tu amor. Y ahora vivo estoy, tu espíritu vive en mí, porque fuiste a la cruz, Jesús. Pero también quiero que trabajemos en el gran pecado del juicio. Y Señor, hoy nos has hablado directo al corazón. Reconocemos, Señor, que hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestros juicios del pasado. Que el pecado que estoy cometiendo hoy es el pecado que juzgué en otra persona. Que la enfermedad que me agarró es quizás la consecuencia de haber juzgado a otro enfermo. Que estoy, Señor, cosechando lo que años atrás sembré, porque lancé el boomerang del juicio. Y sin querer, Señor, yo construí o cavé la tumba en la cual hoy estoy sepultado. Hoy reconozco que salí de la gracia y te pido que me perdones. En el nombre de Cristo Jesús. Yo lloro, Señor, que tú me ayudes a no juzgar, a no tomar el lugar que le corresponde a Dios. Ayúdame a vivir bajo tu gracia. Ayúdame, Señor, a darle el permiso a otros a que hagan lo que están haciendo, a entender por qué hacen las cosas, o solo a observar y dejar que tú seas el que juzgues. Hoy te entrego ese derecho que yo creía tener y renuncio a ello. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy saco de esta iglesia y saco de nuestras vidas el espíritu de juicio. Declaro, Señor, que no va a ser parte de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de esta iglesia, en el nombre de Jesús, porque tú me has llamado a ser libre, a vivir en tu amor, a vivir en tu perdón, a vivir en tu gracia. Y yo quiero eso para mí, para mis hijos, para esta iglesia, para esta nación. Un bautismo de amor, un bautismo de gracia, en el nombre de Jesús. Sí. Inmenso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi rey, fuiste a la cruz? Inmenso amor, sé que es real, es mi gozo honrarte a ti. Hoy con mi ser